Estimados hermanos, paz y bien, les comparto el tema de la democracia en América Latina, especialmente en los países en vías de desarrollo. Les comparto este tema no solo como pastor y teólogo, sino también como maestro de ciencia política y recogiendo las experiencias de nuestros pueblos en los últimos decenios de este siglo y del siglo pasado. Hay dos posiciones ideológicas y también económicas que marcan la vida de nuestros países en vía de desarrollo. Estas dos posiciones son la izquierda y la derecha. Pero ¿cuál es el verdadero rostro de la izquierda y la derecha? ¿Es cierto aquello que nos prometen sobre nuestro futuro, sobre el desarrollo? Entonces veamos para que nosotros podamos elegir aquello que más conviene al desarrollo de nuestros pueblos, a nuestra familia, a nuestro desarrollo personal. Porque en la elección de estas dos tendencias está el futuro de nuestros pueblos. En nuestro continente sobresalen dos posiciones, la izquierda y la derecha. Hablando de manera muy sucinta y muy general, la izquierda en sus diferentes versiones está inspirada en el socialismo, como sabemos, cuyo máximo gestor fue Carlos Marx, Friedrich Engels, Lenin, Mao Zedong, etc. Son marcadamente de inspiración estatista socialista Cuba, Venezuela, Bolivia, etc. Aunque a veces no se autodenomina socialistas, sino estatistas, nacionalistas, etc. Por su parte, la derecha está inspirada en el neoliberalismo o también políticas liberales, donde se resalta el gran capital, la propiedad privada, la libertad de mercado, etc. Los países más notorios de este sistema son Estados Unidos, Chile, Brasil, Colombia, etc. Cada uno con sus diversos matices. Ahora, hay un sistema que es de centro, medio, ¿no?, que combina el capital privado con la intervención estatal en la economía. Bueno, la socialdemocracia en América Latina es bastante débil, pero es muy acentuado, por ejemplo, en los países nórdicos como Noruega, Dinamarca, Finlandia, etc. Allí se ve una fuerte intervención del Estado dando bienestar a la población, educación, en salud, transporte. Pero para hacer ese servicio, los ciudadanos pagan un buen porcentaje de sus ingresos. Ahora, la Iglesia no propone ningún sistema político o democrático, sea de izquierda, derecha, etc., menos alguna ideología. Pero sí pone el acento en lo que debe ser la participación ciudadana. De alguna manera avala la democracia como un sistema que puede garantizar los derechos de las personas, los derechos humanos, y lo que la Iglesia siempre va a proponer, de acuerdo a la enseñanza del Evangelio, que se respete la propiedad de las personas, el bien de las personas, la vida de las personas, que se busque siempre el bien de la familia, el cuidado de los ancianos, de los niños, de los menos favorecidos, que se busque la atención especialmente a los indigentes, que la riqueza sea bien distribuida, que alcance a la mayoría de la población y que sea buen servicio en educación, que haya oportunidad para todos, el trabajo, etcétera, etcétera. Y por supuesto la libertad religiosa, la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Veamos la posición de la izquierda que está inspirada en el socialismo. La encíclica Rerum Novarum, el año 1891, con el Papa León XIII, pone los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia y también del peligro para la sociedad y las personas del socialismo. En síntesis, decía la Rerum Novarum, el socialismo busca acabar con la propiedad privada promoviendo el odio entre ricos y pobres. O sea, se acusa a rico o al que posea alguna propiedad de ser la causa de la pobreza y por lo tanto se promueve el odio. Propugna
El socialismo que la riqueza sea administrada por los que detentan el poder político en nombre del pueblo o comunidad. Una vez en el poder, sea por medios democráticos o por medio de la violencia, el Estado expropia en nombre del pueblo a los que tienen la riqueza o la propiedad privada. El Estado se apropia de toda propiedad para ser el gran administrador o monopolizar toda riqueza. A 130 años desde la renovaron, prácticamente la historia le ha dado la razón. Los gobiernos con inspiración socialista en sus diferentes versiones nunca funcionaron, todo lo contrario, generaron mucha violencia, millones y millones de muertes a causa justamente del proletariado, del campesino. Y ahí justamente tenemos la Revolución Cubana, bueno, Venezuela, todos ellos han generado violencia, violación a los derechos humanos. En Perú tenemos Sendero Luminoso. Todo con inspiración socialista y comunista. Entonces, ¿por qué fracasó el socialismo o el capitalismo de Estado? Porque al ver la propiedad privada y el capital como enemigas de la pobreza, pregona su abolición mediante la expropiación del Estado. El Estado se apropia de las riquezas. Lamentablemente, el modelo económico donde el Estado es el único empresario o capitalista que ejerce monopolio de la economía es un modelo fracasado. Veamos el ejemplo de Cuba, donde vemos cómo el Estado fracasó. Sí, prácticamente el Estado cubano se ha convertido en el mayor latifundista de toda la historia cubana. Es el único dueño del más del 80% de las tierras cultivables. Los pequeños campesinos privados y cooperativistas con apenas 20% de las tierras producen más que todas las granjas estatales o de Estado juntas. Entonces no se cumple lo que pregonaba la Revolución Cubana, ¿no? La tierra es para quien la trabaja. Y así tenemos muchos ejemplos. Sabemos cómo va Venezuela y Bolivia, donde se ha multiplicado la burocracia estatal, la producción de coca, la salida de la inversión privada, del desabastecimiento de la producción agrícola, etc. Por otro lado, los partidos de izquierda inspirados en el socialismo, una vez en gobierno, tienden a perpetuarse en el poder, cambian la constitución para que se perpetúen en el poder y llevar a cabo su llamada revolución. Entonces, quiere controlar todo, el poder judicial, legislativo, los medios de comunicación y no permite ninguna oposición. Veamos ahora la política neoliberal propugnada por los partidos de derecha. Se basa en la competencia de mercado, prácticamente el mercado, el capital, la propiedad privada, la libre competencia son los que generan la riqueza. Y eso fue justamente la gran falla del socialismo y de los nacionalismo-estatismos. Ahora, en esta política neoliberal se pone la libertad de la oferta y la demanda con una intervención mínima del Estado. Y justamente aquí radica el gran problema. El Papa Francisco ha alzado su voz ante las limitaciones de una economía neoliberal que deja toda regulación a la libre competencia del mercado. Vease encíclica Fratelli Tutti del 2020. Sacamos algunas ideas. El llamado trickle-down, derrame o goteo, es decir, que solo el crecimiento económico puede sacar de la pobreza a los sectores más marginados de la población, no resuelve los problemas sociales. La crisis de la pandemia ha evidenciado, dice el Papa, que no todo se resuelve con la libertad del mercado. Además, la política económica no debe estar sometida al dictado de las finanzas. Recalca el Papa Francisco que el objetivo principal de la propiedad privada es el bien común, tiene en cuenta el destino universal de todos los bienes creados para el bienestar de todas las personas. O sea, la propiedad tiene que buscar el bien de todos, porque todos los bienes que Dios ha dado al hombre es para que todos lo disfruten, lo cultiven y se beneficien. En los países desarrollados, en que se adoptaron la política neoliberal de parte de la derecha, si bien impulsaron el crecimiento de la economía, no han logrado el aumento sostenido de los puestos de trabajo ni la distribución inclusiva de la riqueza, sobre todo a los sectores menos favorecidos. Además, en estos países existe la capacidad limitada del Estado para implementar políticas públicas, de tal modo que los beneficios económicos redunden en mejor educación, salud, trabajo y mejoras salariales.
Y esto sobre todo porque hay un enemigo común de la democracia que se llama corrupción. Y están involucrados los gobiernos locales, municipios, regionales, y no solamente el Estado. Y de alguna y otra manera complicidad los mismos ciudadanos. Por lo tanto, hay que combatir la corrupción. Y esto toca no solamente a los de la derecha, sino a la izquierda, que también igualmente están implicados en lo más corrupto. Lo que prometen combatir justamente la paradoja, la corrupción, una vez que están en el gobierno, son lo más corruptos. A modo de conclusión, hay que decir que el papel del Estado y el mercado, y sobre todo respecto a la propiedad privada, son complementarias. El Estado, mediante la Constitución, respecto a la Constitución, debe promover la participación de los ciudadanos en libertad, para que pueda alcanzar también los objetivos de un bienestar inclusivo que lleguen a todos, especialmente a los menos favorecidos. Hay que tener en cuenta que los cambios y transformaciones de un país no se logra con un gobierno. Y es mentira que alguien no prometa un cambio rápido. Hay que trabajar desde abajo, desde la persona, desde la familia. Y justamente el papel de la fe cristiana es esta, ¿no? Promover los valores cristianos. Pero lamentablemente la fe cristiana es menos valorada por el neoliberalismo y rechazada y perseguida por los socialistas. Participemos activamente, hermanos, en la política, no solamente por una elección, sino en nuestras comunidades locales. Paz y bien.